NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en San José a Rodolfo Pisa, es el ministro de Presidencia en Costa Rica. Gracias, ministro, por atendernos. Bienvenido al informativo. Muchas gracias, don Jason. Muchas gracias por la ocasión y un saludo a todos los seguidores de su medio de noticias. Primero quiero preguntarle, se cumplen 4 semanas de protestas en Costa Rica por esta reforma fiscal que impulsa el gobierno. ¿Qué tan serio es el problema fiscal de Costa Rica y en qué consiste este proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas? Bueno, es un problema serio. Efectivamente, ha venido creciendo el déficit fiscal en los últimos 10 años de una manera sostenida. El nivel de endeudamiento del Estado, aunque es más bajo que el de muchos otros, de no encontrarse una solución, en este momento se dificultaría la situación económica y social de nuestro país. Hace 18 años se planteó la necesidad de hacer una reforma fiscal integral. Hace poco más de 11 meses, en noviembre del 2017, al finalizar la administración anterior, se aprobó un proyecto de inicio de discusión para discutir, valga la redundancia, un proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas que abarca múltiples temas. Obviamente, en primer lugar, ajustes de pasar del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, manteniendo la misma tasa de impositiva del 13%. Además, reformas importantes al impuesto sobre la renta, se agregan escalas en los salarios superiores, digamos, en la primera escala sobre los $4,000, los que están por debajo de ese monto se mantienen las mismas escalas. Se establece el principio de renta global, se establecen también impuestos a las ganancias de capital, a las ganancias pasivas de capital de manera un poco mayor, obviamente las que hoy existen. También se establecen una serie de medidas de contención del crecimiento del gasto en lo que tiene que ver con remuneraciones y empleo público, garantizando que se mantendrán el poder adquisitivo de las actuales remuneraciones de los empleados públicos, pero que no sigan creciendo en la forma desmesurada o desproporcionada en que han venido creciendo. Además, se eliminan digamos, destinos específicos en las leyes para darle mayor flexibilidad, por supuesto, al manejo presupuestario. Ministro, ¿en qué van las conversaciones con los sectores que se manifiestan? Sabemos que algunas protestas se han tornado violentas, incluso ha habido mediación de la Iglesia Católica. Bueno, yo quiero decir que desde el mes de mayo el gobierno ha estado dispuesto a negociar. Los distintos sectores plantearon en el mes de julio, en el mes de junio y en el mes de agosto distintas enmiendas al proyecto, de hecho miles de propuestas de enmiendas al proyecto, no así los sindicatos, porque decidieron que querían eliminar el proyecto de cuajo, es decir, su voluntad era decir que no se discuta y que no se apruebe el plan fiscal. Eso limitó la capacidad de poner propuestas o de escuchar sus propuestas. Aún así, el gobierno siempre ha estado dispuesto, incluso nunca se ha levantado la mesa, nunca el gobierno se levantó de la mesa. Incluso el presidente los invitó en varias ocasiones a que si no iban a la huelga, que él personalmente se sentaba con ellos, ya se había sentado en alguna ocasión, a discutir punto por punto el proyecto. El tema es que ya llevamos un año prácticamente de un procedimiento especial que requiere 2/3 de la Asamblea Legislativa. Ya en los últimos meses de la administración anterior y en estos primeros 5 meses que lleva esta administración, con 3 opciones de posibilidades de poner enmiendas en la primera etapa, en la segunda y en la tercera, de manera que ahora en la etapa final, pues lo que corresponde es aprobar el proyecto en primer debate, hacer las consultas constitucionales previstas y luego aprobar el proyecto en un segundo debate. Los trabajadores de la salud se sumaron a la protesta. En las últimas horas, una jueza de trabajo determinó que son ilegales las manifestaciones cuando se dejan de prestar servicios básicos. ¿Está garantizado el servicio de salud de los costarricenses? Sí, en su gran mayoría ha habido una afectación importante
de cerca de 90.000 citas que se han perdido o se han postergado y cerca de 3.000 cirugías que se han postergado. Debo decir que el sistema de salud en general tramita más de 40.000 citas por día. Desde ese punto de vista, en la mayoría de los centros hospitalarios ha habido servicios de salud, pero sí ha habido afectación, particularmente en algunos hospitales, y eso ha afectado a los ciudadanos. La jueza lo que reitera es que la huelga, como lo dice la Constitución, en los servicios esenciales es prohibido, pero es que además, como lo han dicho en los demás casos de otras instituciones públicas, no se cumplió ninguno de los procedimientos, ni se planteó un pliego de peticiones que se haya negado el gobierno a discutir, ni se plantearon cómo se iban a garantizar los servicios esenciales, de manera que prácticamente en casi todas las instituciones se ha declarado ilegal los movimientos de huelga. Finalmente, ¿usted cree que el proyecto saldrá adelante tal y como está o cómo votaría el Congreso? Sí, yo creo que sale adelante. Todavía quedan 2 días en que pueden hacerse ajustes y la Asamblea Legislativa está en esa etapa de revisar los últimos ajustes a nivel de plenario, de las que ya se habían planteado a nivel de comisión, y después de eso entra una discusión al primer debate que puede estarse planteando básicamente la próxima semana. Terminada esa semana, de acuerdo con la Constitución, se harán las consultas constitucionales después del primer debate y luego, recibidas las consultas constitucionales y eventualmente la posibilidad de que se presente una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional, conocidos esos criterios, la Sala tiene un mes para responder esa consulta, proceder ya a la discusión y aprobación del segundo debate conforme a lo que establece la Constitución y la ley. Ministro, queremos agradecerle mucho por esta entrevista. Es el señor Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia de Costa Rica. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo a todos los seguidores de ese medio.